las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola, bienvenidos y bienvenidas a V Noticias Radio. Los saludamos desde Bogotá para contarles los principales sucesos en todo el territorio nacional sobre la implementación de la política pública de víctimas. Santiago, bienvenido. Estamos hoy con todo el equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas, quienes los acompañaremos en esta emisión. Bienvenidos a V Noticias Radio. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. La Unidad para las Víctimas viene trabajando de la mano de los nuevos mandatarios para que estos se capaciten y conozcan de primera mano la política pública de víctimas para ser aliados en la implementación de las acciones que beneficien a los sobrevivientes del conflicto en los territorios. Así es, Marta. En diferentes regiones del país se están realizando encuentros con las alcaldías y gobernaciones para articular y fortalecer esta política pública de víctimas. Esta semana, la Unidad para las Víctimas estuvo en Valledupar en un encuentro con los 25 alcaldes del departamento del Cesar para hablar de este tema. Hacemos contacto con Diego Monroy para que nos cuente desde Valledupar los detalles precisamente de este encuentro. Saludos, Diego. Santiago, un cordial saludo para usted y para todos los oyentes de V Radio, y le cuento que terminó una macro rueda de oferta institucional en la ciudad de Valledupar, en donde asistieron alcaldes del departamento del Cesar. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, estuvo presente, y también la directora del Departamento para la Prosperidad Social, Susana Correa. Director, bueno, ¿qué conclusiones se sacan de esta macro rueda? Bueno, un saludo muy especial. Conclusiones. Primero es darle a conocer la oferta a todos los alcaldes, a esos 25 alcaldes, a la gobernación, cómo podemos articular cada uno de los mecanismos, ya sea desde ese municipio que necesita que lo apoyemos con esas iniciativas, cómo la gobernación puede entrar a cofinanciar, y abordamos todas las líneas estratégicas frente al proceso de atención de las víctimas en el territorio, prevención, reparación colectiva, retorno y reubicaciones, y el tema de atención psicosocial. Importante que se sientan en el acompañamiento todas las alcaldías para que en sus planes de desarrollo quede inmersa la política pública de atención a víctimas en cada uno de sus componentes, ya sea en asistencia, en la atención, en la reparación y en las garantías de no repetición. Director, muchas gracias. Pues le cuento a usted, Santiago, y a todos los oyentes que la próxima macro rueda de oferta institucional se llevará a cabo la próxima semana en el departamento de Nariño. Allí los mandatarios y los nuevos mandatarios de este departamento se reunirán nuevamente con el director de la Unidad para las Víctimas y la directora del Departamento de Prosperidad Social para conocer toda la oferta social que se le tiene a ellos. Desde Valledupar, Diego Fernando Monroy para V Radio. Gracias, Diego, por la información desde Valledupar, y les contamos ahora que la Unidad para las Víctimas ratificó el compromiso con las mujeres para aportar en el fortalecimiento de su participación en las mesas de víctimas. Así lo confirmó la subdirectora de la entidad, Lorena Mesa, en la entrega del Plan de Acción del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos. Nuestra compañera Vanessa Romero nos amplía la información. Y se dio en el marco de la sesión de la Comisión Intersectorial de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, en la que se entregó esta hoja de ruta con los compromisos del gobierno, y la subdirectora explicó las labores adelantadas. Hemos implementado mecanismos para que en la protocolización e implementación de los planes de reparación colectiva podamos tener la participación de todas las mujeres en la toma de decisiones y en las medidas reparadoras. De esta manera la unidad contribuye para que todas las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos puedan tener garantizados sus derechos. En la jornada, que fue liderada por el Ministerio del Interior y la Vicepresidencia de la República, las lideresas resaltaron el trabajo en conjunto para hacer realidad este sueño que tenían desde hace años, tal como lo explicó María Angarita, directora de la organización Narrar para Vivir en la región
Montes de María. Créanme que nosotras que no creemos que hoy se esté lanzando el programa integral para la lideresa y defensora, porque cuando se trabaja con poblaciones que han sido víctimas, necesariamente también hay que trabajar con la reparación colectiva y la reparación de estas comunidades. La protección integral, cuando se trata de grupos o lideresas que hemos sido víctimas de conflicto, tiene que ir necesariamente de la mano con la reparación colectiva y con la reparación individual. El lanzamiento terminó con un acto simbólico en el que se puso la pieza final de un rompecabezas que marcará una nueva etapa en este trabajo de garantía de derechos. Allí participaron la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad Nacional de Protección, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, ONU Mujeres Colombia, el primer secretario de la Embajada de Noruega y el jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, entre otros. Gracias, Vanessa. La unidad también ratificó el compromiso con los niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado en la conmemoración del Día Internacional de las Manos Rojas. Así se refirió sobre este tema el director de la unidad, Ramón Rodríguez. Desde la Unidad para las Víctimas estamos comprometidos en esta materia. Sumados a todas las entidades del Gobierno Nacional, trabajamos en estrategias de prevención del reclutamiento y utilización de los niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales en el territorio. Y por eso es tan importante trabajar en la atención, la reparación de estos 8.090 casos que tenemos en el registro, donde el 40% ya han sido indemnizados con una inversión superior a los 56.000 millones de pesos. Hacemos una pausa y ya volvemos con nuestro invitado para el día de hoy. V Noticias. Campaña antifraude que no le echen cuentos. En lengua en Vera Catío. Puede ser supea beabay. Da chiara demandaday na un canal da. Que no le echen cuentos. No se deje engañar. Denuncie en nuestros canales de atención. Chiliniara bariburbu nau nacional deba chi número de dai. Nau número 018.911-119. Línea gratuita nacional 018.091-1119. Nauna chi Bogotá de Bena. Nauna chi número 426-1111. Bogotá de Bena. Número de Arababudu. En Bogotá al 426-1111 o escríbanos al correo electrónico grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co. Hacemos contacto directo a esta hora con la Dirección Territorial de la Unidad para las Víctimas en el departamento de Nariño, con Natalie Bastidas, nuestra corresponsal en esta zona del país. Le damos la bienvenida, Natalie, y también, por supuesto, a nuestro invitado, el director territorial William Pinzón, porque vamos a hablar, Marta, de las principales acciones en esta región en materia de reparación integral. Adelante, Natalie. Así es, Santiago, un saludo muy especial. Nos encontramos desde la Dirección Territorial de Nariño con el director William Pinzón Fernández, quien nos contará el avance en atención aquí en el departamento. Bienvenido, director. Natalie, muchas gracias. Un saludo especial para ti, para Santiago y para todo el equipo de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Director, comencemos contando cuáles han sido las principales acciones en materia de reparación integral a las víctimas en Nariño. En reparación integral, la Dirección Territorial de Nariño ha venido avanzando en temas de reparación colectiva, logrando que en el año 2019 15 de los 39 sujetos del departamento avanzaran en la implementación de la ruta de reparación colectiva, logrando también el cierre del sujeto de reparación colectiva del municipio de La Cruz, Nariño, y en este año seguiremos trabajando arduamente para que los demás sujetos avancen en la ruta y puedan llegar al cierre de las acciones como lo hicimos con el sujeto de reparación colectiva de La Cruz. Siempre trabajando de manera articulada, realizando un proceso de atención psicosocial también, acompañando estos procesos de reparación colectiva e implementando las estrategias como entrelazando, formando tejedoras y tejedoras de paz en cada uno de estos territorios. En términos de reparación individual, en el año 2019 y lo corrido del año 2020, hemos entregado cartas de dignificación a más de 4.662 personas por un valor superior a los 36.000 millones de pesos,
Siempre desde la Unidad para las Víctimas esperamos que el valor que reciben como indemnización administrativa compense los daños causados por el conflicto armado y mejore las calidades de vida de cada una de las víctimas que reciben esta reparación. Director, cuéntenos cómo ha sido ese trabajo con las entidades territoriales. Para nosotros alcanzar las metas de la Dirección Territorial y de la Unidad, hemos venido avanzando en todos los frentes: asistencia, atención y reparación a las víctimas de este departamento. La articulación ha sido fundamental con las diferentes entidades territoriales, con la administración departamental, con las administraciones municipales. Con ellos hemos venido adelantando un trabajo conjunto. De la misma forma lo hemos hecho con las entidades del sector de la inclusión social y la reconciliación, con los directores del DPS y del ICBF. Hemos sostenido esa estrategia de trabajo sectorial a través de la activación del comité sectorial en el departamento. De la misma manera, pues hemos trabajado con las entidades del SNARIP y haciendo alianzas estratégicas con los cooperantes internacionales que hacen presencia en este departamento. Director, juegan un papel muy importante las mesas de participación. Cuéntenos aquí en Nariño cómo se han logrado articular con la Dirección Territorial. En el año 2019 logramos hacer la asistencia técnica a todos los municipios, quienes a su vez lograron realizar la elección y conformación de acuerdo a los protocolos de participación de las 64 mesas del departamento y de la mesa departamental. De esta forma garantizamos que la población sobreviviente del conflicto armado pueda incidir en los procesos que se realicen en favor de esta población, logrando así una vinculación de estas mesas con los planes estratégicos y con los planes de gobierno que se deben adelantar y estructurar en esta etapa de inicio de las nuevas administraciones. Director William Pinzón, recientemente la entidad estuvo acompañando el desplazamiento en el municipio de Tumaco, donde se brindó atención a las víctimas y por supuesto se viene acompañando a las víctimas para que retornen nuevamente. ¿Cómo avanza este proceso? En este evento estuvimos allí representando al Gobierno Nacional como Unidad para las Víctimas desde el primer momento que se presentó esta emergencia. Estuvimos allí haciendo la asistencia técnica que nos corresponde, apoyando al municipio y a la alcaldesa de Tumaco y a todo su equipo de trabajo en la coordinación de las acciones para una adecuada atención de la población que había sido afectada por estos hechos de desplazamiento forzado, articulando también la entrega de las ayudas humanitarias que se brindaron en un primer momento por parte de la alcaldía municipal, como corresponde, como primer respondiente, a esas familias del Consejo Comunitario Unión del Río Chagüí, desplazadas desde el día 9 de enero y que llegaron al casco urbano del municipio de Tumaco. Interesante, director. Pero entonces, ¿cuáles son los principales retos que tiene la Unidad para las Víctimas desde aquí, desde la Dirección Territorial Nariño, para el año 2020? Desde la Dirección Territorial de la Unidad para las Víctimas en el Departamento de Nariño, seguiremos comprometidos con el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Estaremos allí prestos a brindar la atención de las emergencias que se sigan presentando en este departamento. Continuaremos a través de los diferentes centros regionales de atención y puntos de atención a víctimas, brindando y procurando una atención ágil y oportuna,
brindando allí una atención y un servicio al ciudadano con enfoque diferencial étnico. Esperamos en el segundo semestre del año 2020 dar apertura al Centro Regional de Atención a Víctimas en la ciudad de Pasto como ciudad capital y receptora de la población sobreviviente del conflicto armado de los diferentes municipios del departamento. Director, muchísimas gracias por regalarnos esta información y por regalarnos este espacio. A todos ustedes muchas gracias, al equipo de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Desde esta dirección territorial siempre estaremos dispuestos a compartir la información con las víctimas del país y de nuestro departamento. Bueno, compañeros, sigan en estudio. Un abrazo desde la Dirección Territorial Nariño, informó Natalie Bastidas. Pues bien, Natalie, muchísimas gracias y también gracias al director territorial de Nariño, William Pinzón, por atendernos aquí en V Noticias Radio. Hacemos una pausa y volvemos con información de interés para los sobrevivientes del conflicto. Campaña antifraude que no le echen cuentos, en lengua embera chamí. Dachi información arabakirude, dachi proceso de benara. Su información es confidencial. Joya nemburubay diwarauma. Evite contar a terceros el estado de su proceso. Que no le echen cuentos. No se deje engañar. En V Noticias Radio. La oferta institucional para las víctimas, vía SNARIF. Y tenemos hoy una nueva sección del SNARIF donde les contaremos la oferta que tienen las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Freddy Arengas nos cuenta sobre una convocatoria de innovación y diseño de artesanías de Colombia y otras ofertas de interés para las víctimas. Hasta el 26 de febrero de 2020 estarán abiertas las inscripciones para ser parte del programa Laboratorios de Innovación y Diseño de Artesanías de Colombia, el cual brinda asistencia técnica integral gratuita a los artesanos del país. La subgerente de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal, Jimena Puyó Posada, de Artesanías de Colombia, nos habla de esta convocatoria. Queremos invitar a todos los artesanos que pertenezcan a un grupo, una comunidad, un taller, una asociación artesanal a que se presenten a las inscripciones de los laboratorios de innovación y diseño de artesanías de Colombia para ser atendidos durante este 2020. Del 6 al 26 de febrero va a estar abierto este proceso de inscripción. Este proceso de capacitación que inicia en marzo y va hasta noviembre, diciembre de este año, incluye capacitación en desarrollo humano, en codiseño, en producción y calidad, en promoción y comercialización, y busca empoderar y fortalecer las capacidades humanas, técnicas y productivas de los artesanos para que sean más competitivos, con un énfasis muy marcado en la identidad propia de cada región y en el diseño, la calidad y la innovación aplicada a los procesos y a los productos artesanales. De otra parte, les cuento que está abierta la convocatoria hasta el 3 de marzo de empleo en España a través de la Agencia Pública de Empleo del SENA, pues una importante compañía española acreditada por Inmigración España y por el Ministerio de Inmigración de Madrid, en articulación con la Agencia Pública de Empleo del SENA, requiere perfiles colombianos de médicos para trabajar en España. Esta es la oferta institucional vía SNARIF con Freddy Arengas. La unidad para las víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Noticias les contamos lo que pasa en las regiones. Y comenzamos nuestro recorrido por las regiones. Como les contamos al inicio del programa, la unidad viene trabajando con los nuevos mandatarios locales. En Norte de Santander, la entidad avanza en un documento esencial para el fortalecimiento de la política pública de víctimas. Los detalles con Eduardo Galeano. Un documento de incidencia en los planes de desarrollo territorial presentará la Mesa de Participación de Víctimas de Norte de Santander al gobernador Silvano Serrano para fortalecer la política pública de víctimas en uno de los departamentos más golpeados por la violencia. Maritza Pérez, coordinadora regional de la mesa. El plan de desarrollo, que prácticamente es la carta de navegación de las víctimas, cada miembro de la mesa departamental está haciéndole un seguimiento a los municipios para que, iniciando estas administraciones, le haga cumplimiento a toda esta política pública. El motivo principal es hacer incidencia para que la política pública
cumpla con todo lo que es el plan de desarrollo y que como víctimas quedemos incluidas en este plan de desarrollo. Los mandatarios locales de Norte de Santander reconocieron la importancia y la incidencia de los sobrevivientes del conflicto armado en los nuevos planes de desarrollo para apostarle a la construcción de la paz en uno de los departamentos más golpeados por la violencia. Corina Durán, alcaldesa de Tibú. Para Tibú, que es uno de los municipios más golpeados por la violencia, es muy importante el tema de la política pública porque hemos sufrido, yo he sido una de las víctimas de la violencia, ya que hace unos meses atrás asesinaron a mi esposo y ahorita como mandataria veo que la política pública es tan importante para nuestro municipio y que la vayamos a incluir dentro de nuestro plan de desarrollo. La directora territorial Alicia María Rojas Pérez señaló que se busca garantizar la continuidad y sostenibilidad de los procesos de asistencia, atención y reparación integral que se vienen implementando a nivel territorial. Esto para hacerles un empoderamiento en cuanto a la política pública de víctimas. Para este espacio tenemos el acompañamiento de nuestros profesionales de prevención, de nación, territorios y de retornos y reubicaciones, para que estos alcaldes y sus enlaces tengan muy presentes todos estos lineamientos a la hora de construir sus planes de desarrollo. En el oriente del país, las jornadas de asistencia técnica para el fortalecimiento de la política pública de víctimas en los nuevos planes de desarrollo territorial continuarán en Arauca. Gracias, Eduardo, y nos vamos al eje cafetero, donde también se dio un encuentro con los nuevos alcaldes del departamento de Caldas. Edwin Herrera nos entrega la información. La Unidad para las Víctimas realizó un encuentro con los nuevos alcaldes del departamento de Caldas con el fin de ilustrarlos acerca de la incidencia de la política pública de víctimas en los planes de desarrollo que actualmente se construyen en el territorio. El evento estuvo encabezado por la directora territorial Laura Moreno. Al respecto nos habla Juan Pablo Espina, burgomaestre de Salamina. Nos permiten a los alcaldes, a los mandatarios del departamento de Caldas poder articular unas políticas de la mano con el gobierno nacional, políticas que vayan en beneficio de la población vulnerable, que permita de alguna manera poder articular unos trabajos mancomunados por nuestras víctimas del conflicto armado. Salamina particularmente tiene registros de cerca de 1.400 víctimas del conflicto armado entre el corregimiento de San Félix y el municipio de Salamina, unos planes de prevención, unos planes de contingencia, cómo articularlos con la UARIF. Durante el evento se habló acerca de las generalidades de la ley 1448, sus inicios, los hechos victimizantes y los programas y componentes que desarrolla la entidad. La jornada también fue articulada con entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Departamento de Prosperidad Social, quienes expusieron toda su oferta institucional. Francisco Vélez, alcalde de Marquetalia, también nos habla acerca del encuentro. Muy interesante poder estar con todas las instituciones que le aportan y que buscan la inclusión social. Nosotros como alcaldes municipales hoy en construcción de planes de desarrollo tenemos que buscar llegar a todos los grupos poblacionales, a todos los grupos vulnerables que tenemos en nuestros municipios y a través de esta oferta institucional es la mejor manera de llegar con estrategias y programas que atiendan esas necesidades. En Caldas, en el último año, la Unidad para las Víctimas ha entregado 1.011 indemnizaciones por valor de 8.287 millones de pesos. La más reciente entrega se llevó a cabo en el municipio de La Victoria en el mes de enero, impactando de manera positiva la vida de 145 familias con la entrega de 850 millones de pesos. Para el noticiero de la Unidad para las Víctimas informó Edwin Herrera Bartoló desde el eje cafetero. En Medellín, la Unidad para las Víctimas participó en el primer encuentro regional de gabinetes realizado en la capital antioqueña. Saludamos a Juan Carlos Monroy, quien nos cuenta los detalles. Buenos días a nuestros oyentes. Desde Medellín informamos que los proyectos estratégicos que se articulen entre el Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín también deben fortalecer la inclusión social y la reparación de las víctimas del conflicto. Con ese fin, el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, participó en el primer encuentro de gabinetes celebrado en Medellín. Cuando hay programas y hay articulación en los procesos de inclusión social, eso van encaminados directamente al fortalecimiento de toda la ruta. Por eso era tan importante estar allí, saber cómo se articulan con las zonas futuro, con los planes de desarrollo con enfoque territorial. La implementación de la ley de víctimas es uno de los temas de corresponsabilidad entre el gobierno nacional y el departamental, como lo reiteró el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Estructurar e incluir en el plan de desarrollo un capítulo adecuado acerca del tratamiento y la reparación integral a las víctimas.
en clave, claro está, con el plan de desarrollo del Gobierno Nacional. En este primer encuentro de gabinete se definieron proyectos de infraestructura, medio ambiente, educación, seguridad, economía naranja, conectividad y agroindustria en Antioquia. Desde Medellín, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Juan Carlos, gracias. Es importante recalcar que en ese sentido, la unidad de Antioquia se reúne con estos nuevos mandatarios locales para que la política pública de víctimas se incluya en los planes de desarrollo territoriales. Sandra Cruz nos cuenta. Durante 3 días, la Unidad para las Víctimas en Antioquia realiza un encuentro con los nuevos mandatarios y sus equipos de trabajo, con el fin de enfatizar en la política pública de víctimas para que ésta sea tenida en cuenta en sus nuevas administraciones, en la construcción de sus planes de desarrollo. En Medellín, en el Hotel Notivara, se desarrollaron las charlas en las que funcionarios de la entidad ilustraron los diferentes procesos y procedimientos en cada componente de la Ley 1448. Escuchemos a Julián Basebur, profesional de atención de víctimas del municipio del Carmen, quien se refirió a esta jornada. Importante que los municipios podamos recibir estas jornadas con el fin de poder implementar en nuestro municipio lo que van a ser los planes de desarrollo. Importante las herramientas que nos va a brindar la unidad de víctimas, pues con el fin de que en nuestros municipios podamos implementar las líneas, las estrategias, los programas y los subprogramas que tienen que ver con víctimas del conflicto armado. En Antioquia, más de 250.000 víctimas han sido indemnizadas con recursos por valor de 1.6 billones de pesos. En total, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha invertido 12 billones de pesos en Colombia, de estos 2.7 billones en Antioquia, para la reparación individual, ayuda humanitaria y de emergencias, proyectos de infraestructura social y comunitaria, apoyo subsidiario a entes territoriales para la atención a la población afectada por el conflicto. Informó para V Radio, Sandra Cruz, desde Antioquia. Gracias, Sandra. Y en el Valle del Cauca, una noticia muy importante para las víctimas porque el punto de atención de Tuluá será reubicado. Le damos la bienvenida a Luz Jenny Aguirre. Adelante, Luz Jenny. Compañeros, los saludo desde Tuluá, corazón del Valle del Cauca, para contarles que en este municipio se está gestionando el traslado del punto de atención a víctimas que actualmente funciona en el Hospital Rubén Cruz Vélez. La alcaldía está haciendo gestiones para que este punto ahora quede en un reconocido centro comercial de la ciudad, porque esto mejora las condiciones de acceso, incluso tiene la posibilidad de aire acondicionado y de mejores espacios y más comodidad para las víctimas. Luz Adriana Toro, directora territorial de la unidad en el Valle del Cauca, nos amplía un poco esta información. El alcalde de Tuluá, teniendo en cuenta que su población asciende a 30.000 víctimas, está muy comprometido en mejorar el sitio y la calidad de atención para esta población. Se está previendo que en 2 meses aproximadamente el punto sea trasladado a un punto de mayor facilidad de transporte y de acceso para esta población. Asimismo, tendrá unas mejores condiciones de atención porque estarán entidades que pueden ofrecer oferta importante a esta población y a personas con estado de vulnerabilidad. Hay que recordar que solo en Tuluá el registro único de víctimas nos habla de cerca de 30.000 personas, pero al punto de atención de este municipio acuden víctimas de muchos otros municipios del centro del departamento, tales como Río Frío y San Pedro. Informó para la Unidad para las Víctimas Luz Jenny Aguirre. Y las voces de las víctimas beneficiadas con la medida de indemnización llegan desde el departamento del Tolima con William Peña. Para Janet Ciabato Gil, los recursos que le entregó la Unidad para las Víctimas dentro de la Ruta de Reparación Integral tienen un destino definido. Con ese recurso vamos a implementar mi tienda que me dan en mi negocio, vamos para salir adelante junto con mi familia, con mis hijos, con mi madre. Ella hizo parte de un grupo de 100 víctimas indemnizadas en una nueva jornada de entrega de cartas de reparación administrativa en el Tolima. Estoy muy agradecida porque es un requisito más, una oportunidad más que le da a la unidad de víctimas a uno. Proveniente de Palo Cabildo, pero desplazado en 2 oportunidades por grupos insurgentes de municipios como Roncesvalles y Prado, Alfonso Osorio Cardoso, un adulto mayor, padre de 7 hijos, fue otra de las víctimas reparadas económicamente por la Unidad para las Víctimas. Y ahí vamos, de pronto pues vinimos aquí otra vez Ibagué y aquí con la colaboración de todas estas grandes gentilezas de estas entidades, como es aquí la Unidad de Víctimas.
En estos primeros 2 meses del año, la Territorial Central de la Unidad para las Víctimas ha pagado más de 2.100 millones de pesos a cerca de 500 personas víctimas del conflicto armado. Informó para V Radio William Peña Gutiérrez. Y terminamos V Noticias Radio. Gracias por acompañarnos y escucharnos. Nos despedimos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves junto al equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas. No olviden visitar www.unidadvictimas.gov.co. Hasta la próxima. Las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral.